estar aquí con ustedes. Es una delicia todo lo que hemos escuchado de parte del doctor Altamirano, de parte del juez Cifuentes, y pues ahora escuchaba que hacían referencia a los dos, al doctor Raúl Falcón, y bueno, vamos a tener la oportunidad de presentarlo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, con especialidad en el área de amparo. Cuenta con una maestría en Derecho Laboral y es doctorante en Derecho Laboral, y su experiencia laboral fue presidente de diversas juntas especiales, tanto en la local de conciliación y arbitraje del Estado de México como en el Valle de Cuautitlán, Texcoco. Asimismo fue secretario general de conflictos colectivos y huelgas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán, secretario auxiliar de huelgas, presidente titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán, secretario general de Acuerdos, Conciliación y Asuntos Colectivos de la Junta Federal y actualmente juez laboral del Segundo Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de México. Les pido un fuerte aplauso para el doctor Raúl Falcón Arce. Y pues bueno, vamos a estar atentos a lo que el doctor nos va a compartir en este momento y disfrutemos, la verdad, de su compañía. Adelante, doctor. Gracias. Primero, buenas tardes a todas, a todos. Quiero desde luego expresar mi agradecimiento por esta amable invitación a mi estimado amigo y maestro Hugo Arriaga para compartir con ustedes en este Congreso Nacional de Transformación Judicial este tema de naturaleza colectiva. Pero el día comienza desde la mañana y quiero expresar, desde luego, que ha sido de mucha utilidad para mí en lo personal. Primero, asistir y tener la oportunidad de saludar a grandes y estimados amigos, amigas, pero escuchar al maestro Álvaro Altamirano, gran amigo de toda la vida, ya platicó 2, 3 circunstancias jurídicas que nos ha tocado vivir, y desde luego a mi querido amigo licenciado juez de distrito, especializado en materia, Isao Fuentes, que nos conocimos hace algunos años. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad, como expresas, de compartir. Además, hoy nos vestimos exactamente igual, señor, así que venimos uniformados en el carácter de juez federal y de juez local correspondiente. Quiero decir lo siguiente: me toca un tema de naturaleza colectiva. Generalmente no es el más votado, porque de cada 10 personas, 9 prefieren lo técnico del derecho individual y solo una el derecho colectivo. Se hace más árido cuando somos asiduos lectores de la jurisprudencia y de los antecedentes y de los precedentes que se van generando el día de hoy. Todos, cuando encuentran uno de materia colectiva, se lo brincan, díganme que no, y se siguen con los de naturaleza individual. Yo quiero decirles e invitarles que el que no se brinca a los de naturaleza colectiva vive mejor que los otros 9, así que es motivacional la materia colectiva. Quiero hablar de la consolidación del nuevo modelo de impartición de justicia, hoy enfocado a la parte colectiva. Es la columna vertebral de la reforma constitucional. ¿Por qué es la columna vertebral? Porque hace un cambio abismal en la forma en que se atendía las relaciones colectivas sindicato, trabajadores, patrón, a la luz de los denominados contratos colectivos de trabajo, nombrados de protección, donde solo bastaba la representación del patrón y la representación de la sindical para el depósito correspondiente, sin la necesidad de considerar a los trabajadores. Esto lo modificó una sola palabra, se le llama principio de representatividad.
Esa fue la reforma que se estableció el 24 de febrero de 2017. Se modifica la fracción 18 y la fracción 22 bis del 123 constitucional. ¿Y saben qué nos genera en la leyes reglamentarias? Toda una modificación. Ya no sirvió el esquema jurídico que estaban en las leyes reglamentarias. Hubo que rediseñar todo, nada más por una palabra y nada más por un principio. Esto es fundamental porque hoy la representación no se limita ni desaparece, simple y sencillamente tiene que venir de forma conjunta con la voluntad de los trabajadores para todos los actos más importantes de naturaleza colectiva. Hablen de la contratación inicial, contrato de trabajo. Hablen de la aprobación de una revisión contractual. Hablen desde luego de una renovación de directiva sindical. Hablen de la terminación o disolución de un sindicato. Hablen de la modificación de estatutos. Hoy ya no solamente se requiere que se acredite la representación, sino se requiere lo que denominamos procedimiento de consulta. Es decir, la consulta a todas aquellas personas que les aplica ese contrato o les es relacionada a la decisión correspondiente. Esto es fundamental y quiero comenzar con esa parte porque todos la conocimos con el nombre de la implementación del nuevo modelo de impartición de justicia. Ya saben que, hablo en pasado, hubo 4 años para legitimar los contratos. Eso que nos decía el maestro Álvaro, que originalmente se dijeron que eran 500,000 contratos. Y luego, 4 meses antes de que venciera el término, dijeron nada más son 100,000. Y terminaron por legitimarse 30,000. Es decir, si sacamos proporciones, lo que podemos reflejar como una conclusión es que esos contratos no tenían representatividad, no tenían una vida sindical, no tenían una participación activa. Y es bien diferente conocer al patrón que conocer a los trabajadores. Es bien diferente. Y eso fue lo que aconteció. Esta parte es importante por lo siguiente. Ya hemos hablado muchísimo, y no en este foro, sino desde que vislumbrábamos el contenido de la reforma, y ya tenemos 4 años aplicándola. Ya hablamos mucho de lo que fue la implementación. Hoy yo les quiero hablar de la consolidación, porque en la implementación hablo del pasado, y ya sabemos que hay la participación a la luz de la exigencia de la representatividad. Ya sabemos que los contratos colectivos que no fueron legitimados ya no existen. Pero, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las circunstancias presentes? Tenemos 90 y tantos % de contratos desaparecidos. ¿Por qué desaparecidos? Porque dejaron de tener vigencia por la no legitimación. Algunos de esos contratos, muchos, no tenían prestaciones superiores a la ley, simplemente eran protección. Pero todos aquellos que sí tienen prestaciones superiores a la ley, si bien ya no son exigibles de naturaleza colectiva, las prerrogativas subsisten. ¿Cuál es el problema? Que hay que reclamarlas de manera individualizada, y eso atomiza la fuerza, porque sabemos que la gran posibilidad de su reclamo de forma conjunto pues era a través de la vida sindical, pero eso existe. Importante, todo aquello que sí se legitimó, que hablemos del 5%, todo aquello que se legitimó es porque demostró tener la participación
de trabajadores que hoy bajo los sistemas electrónicos, que también ya nos hablaron los anteriores expositores, hay un cruce, nómina, seguro social, cuentas bancarias. Al final de cuentas se tiene la certeza de si es o si no es trabajador, así de fácil. Bajo esa circunstancia, los que se legitimaron sí cumplieron ese requisito, pero se tienen que ajustar a las disposiciones de la vida activa. Hoy, cómodos como nos gusta ser, tenemos ya una gran experiencia. Hablo del pasado, hablo de 4 años, donde todos los que sí legitimaron y los que quisieron revisar durante el periodo que se concedió la legitimación, 4 años, tramitamos cantidad de emplazamientos por revisión, cantidad de emplazamientos por revisión salarial, desde luego la primera, la segunda por revisión contractual y cantidad de emplazamientos por cumplimiento o incumplimiento de contrato. ¿Saben cuál se extinguió y era el más usado? Emplazamiento a huelga por firma. Era más del 80% de los emplazamientos de las autoridades locales y federales y de las nuevas. En las nuevas prácticamente se extinguió. Entonces, ese te da un principio de realidad. Hace ratito dije, si murieron el 95% de los contratos era porque no tenían vida. Hoy que ya no hay contratos, ¿por qué no se detonan los emplazamientos por firma? Pues porque no hay vida de nueva cuenta y por tanto lo que pensamos que iba a ser el procedimiento más común termina siendo poco presentado. Hablo del caso de firma y quiero remitirme ahorita a cómo le hemos dado atención a los emplazamientos por revisión salarial y por revisión contractual. Revisión salarial, déjenme decirles la gran noticia para todos, que finalmente los de revisión salarial, simplemente con la solicitud de la constancia de registro, que ese es el requisito que pone el 920 en el centro y que se obtiene vía plataforma, le podíamos dar trámite en el tiempo que estaba vigente la temporalidad para legitimarlo. Hoy ya no. Eso ha cambiado muchísimo y hay que tener la óptica clara. Y sin embargo, no pedimos ningún requisito, ni representatividad, ni aprobación. Las revisiones salariales, simplemente con el pacto que hace sindicato y patrón, se están materializando y aprobando. Es decir, ¿cuál es lo que cambió? Prácticamente nada, solamente la constancia de registro. Pero el problema es los de revisión contractual, que para la validez de una revisión contractual que ya no lleva salario, sino tiene relación con prestaciones, esa requiere el denominado procedimiento de consulta, y ahí sí aplica lo que les comenté que era la diferencia, que es necesariamente la consulta mediante el voto personal, libre, secreto y directo, así como conocemos las elecciones, en la fuente de trabajo de todas aquellas personas a las que les va a impactar ese contrato. Bajo esa circunstancia ya hay participación. Entonces, déjenme decirles la buena noticia, que todos ya ejercitamos lo que le llamamos periodo de prehuelga. Todo el mundo ya presentó su emplazamiento por revisión salarial o contractual. Te señalan audiencia de conciliación y en la audiencia de conciliación llegas y prorrogas para otra fecha porque estamos en diálogo, porque ya lo resolvimos por lo que corresponda. Y la ley en el 925 fracción cuarta te da 7 hipótesis diferentes para que tú solicites una nueva fecha. 7. Entonces, las utilizamos todos. ¿Cuál es el punto medular? Que hemos hablado de que, y todos los que vienen y exponen, dicen, bueno, es que
se consulta y cuando se aprueba se materializa y ya tenemos representación y tenemos contrato colectivo y como nos referían, la contractual tiene que hacerse cada 2 años. Ahí está perfecto. ¿Saben qué está pasando? Eso lo estoy refiriendo como lo acontecido en periodo de implementación. Hoy ustedes deben conocer y saber que ya nos estamos enfrentando a los problemas que si voy y les pregunto y formulo la consulta, los trabajadores dicen, no estoy de acuerdo. Y si no se está de acuerdo en un contrato, en un proyecto que se somete a su consideración, es como un convenio no ratificado, no alcanza sus efectos y habría que continuar con el procedimiento en el individual. En el colectivo, la consecuencia es que tendríamos, si no se hace una ampliación al periodo de prehuelga, tendríamos que estar necesariamente entrando a un estallamiento. En competencia federal, en muchas entidades federativas, ya se ha resuelto, ya se han estallado movimientos. O sea, porque finalmente es normal. Si decimos que cuáles son las bondades de que yo le voy a preguntar a todos y cada uno de ustedes si están de acuerdo, la única circunstancia es que voy a sacar el verdadero reflejo de la verdad y de la voluntad. Y si yo estoy diciendo que la propuesta es del incremento del 4.5% de salario, es probable que digan, ¿y por qué no 6? ¿Y por qué no 8? ¿Y por qué no 9? ¿Y por qué no que nos den algo adicional? ¿Por qué no sí que le suban algo a vacaciones, aguinaldo o a cualquier otra prestación? Entonces, esa consulta, que hoy sí, libertad sindical, establecida en el convenio 87, negociación colectiva en el 98 de la Organización Internacional del Trabajo, sí, pero eso nos lleva a esta circunstancia que hoy estamos enfrentando. Eso es verdaderamente relevante, eso es lo que está aconteciendo y por ello es un gran reto, a ver si podemos regresar dos plantillas porque se quedó en el puro inicio. ¿La iniciamos o la regresamos? No importa, sin problema. ¿A dónde quiero poner? Se atoró. Yo creo que ya se ve allá, ahorita seguramente se reproduce acá, pero bueno, ya está elegida del otro lado. Pero aquí el punto fundamental es que tenemos que saber que en la etapa de implementación es fundamental la voluntad y el conocimiento de los trabajadores, porque finalmente ellos son los que van a determinar la aprobación o no de un acuerdo. No, más que no se vea. ¿Qué quiero comentar? Decía, por eso quería que pusieran la primera plática. ¿Saben cuál es el gran reto? Porque eso fue lo que me pidieron que dijeran. ¿Cuál es el gran reto que enfrenta el Estado y que enfrentamos los operadores jurídicos y quienes son parte en el nuevo modelo de impartición de justicia? ¿Saben cuál es el gran reto? El gran reto es cumplir con los convenios internacionales 87 y 98, libertad sindical y negociación colectiva. Es más, diría yo, lo dice la primera lámina, pero dice, el Estado tiene el deber de cumplir esa libertad sindical y esa negociación colectiva por el entorno internacional que tenemos de exigencia, pero al final de cuentas el Estado solito no puede. Los que participan tienen que tener ese conocimiento, es decir,
Estamos hablando, el Estado debe cumplir con ese entorno. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ahora sí, la siguiente. Todos los que participan en ese cumplimiento, patrones, trabajadores, operadores jurídicos, conciliadores, juzgadores, tenemos que tener ese razonamiento. ¿Qué les quiero decir? Apatía de los trabajadores. ¿Qué les quiero decir? Rebeldía de los patrones. Al patrón dile, es que tienes que, ya no es como antes que escogías tu contrato y tus prestaciones. No, yo eso sí no quiero. Nada más que el entorno internacional nos lo está exigiendo. Ya no es de voluntad. Y déjenme decirles que los patrones, hasta corro a todos, cierro. ¿Por qué? Porque no tenemos, es un cambio de paradigma gigante, y eso es lo que estamos enfrentando. Históricamente, en fuentes de trabajo pequeñas, el patrón dice, sí, se van todos. En realidad lo que le está faltando al Estado y después al patrón es la sensibilidad para entender el nuevo entorno jurídico, y ese lo tienen que tener también los trabajadores. Hay trabajadores que expresan apatía, no me interesa, no saben el poder de su decisión, el poder del voto, el poder de decir sí o no. Eso es lo que nos hace falta transmitir. Y desde luego hay sindicatos con políticas anteriores que conservan sus prácticas, hay sindicatos con el nuevo modelo. Unos y otros tienen que ajustarse al nuevo entorno. Apoderados legales de unos y otros. Yo les querría preguntar si van por el sindicato anterior, si van por el nuevo, si van por los trabajadores, si van por el patrón. Tendríamos visiones completamente diferentes para la misma circunstancia. Los operadores jurídicos, esto es importantísimo, y hablo también de los conciliadores y de algo que no he dicho una sola palabra. El modelo anterior era directamente en el órgano impartidor de justicia, Junta de Conciliación y Arbitraje, llámenle federal o local. Hoy, las facultades de los procedimientos de naturaleza colectiva, para no meterme en los demás, huelga en sus tres vertientes, firma, revisión o cumplimiento, titularidades de contrato, violaciones a derechos fundamentales y los procedimientos de naturaleza económica, todos se encuentran en el ámbito de la competencia federal o local a cargo de los juzgadores, de los jueces correspondientes, locales o federales. ¿Qué te da? Lo que te da la competencia es la materia 527, todos la conocemos, y si no el 31 constitucional, que es exactamente idéntico. ¿Cuál es el punto importante? Que tenemos que distinguir que en materia colectiva los centros de conciliación laboral, y lo digo, ya lo he expresado en otros foros, los centros de conciliación laboral locales se enfocaron completamente en la conciliación individual. Si yo les pregunto a todos los presentes, todos me pueden dar un antecedente de lo que han vivido en la conciliación local. ¿Qué me dejaron entrar? ¿Qué no me dejaron entrar? ¿Que sabe un resto? ¿Que sabe más que yo? ¿Que es lo que quieran? ¿Que la constancia? ¿Que si no? ¿Que era de uno y eran dos? Lo que quieran. Todos me van a decir algo. Y les voy a preguntar, ¿y la conciliación colectiva en los centros de conciliación? Denme antecedente. ¿Y saben qué? Es mucho más importante atender la conciliación colectiva, porque el nuevo modelo se la endosa al conciliador, al centro de conciliación laboral, en todo lo que es el periodo de prehuelga. Y entiéndase claro que es el periodo de prehuelga, desde que el tribunal emplaza a la parte, ya sean 10, 15 días en lo que va a estallar, señala audiencia de conciliación antes del vencimiento del periodo de prehuelga, y si no se soluciona,
estalla. Y si estamos en diálogo, ya les dije que hay 7 causas de nueva fecha, se pone una fecha diferente y no hay problema. Pero esa conciliación está a cargo de los centros de conciliación locales, y desafortunadamente le hemos puesto mucha atención a la individual y se ha olvidado la naturaleza colectiva. ¿Qué pasa? Que se tiene que llegar con el juzgador a la audiencia de conciliación, donde nosotros generalmente ponemos 1 o 2 días antes la audiencia de conciliación, antes del vencimiento del periodo de prehuelga. Y desde luego de ahí ponemos otra fecha. Eso dice la regla general, porque afortunadamente la materia colectiva tiene gran impacto en la conciliación, gran impacto. Nada más que tenemos que saber que no todo es conciliable y en algún momento vamos a tener que llegar a algo que prácticamente se ha encontrado en desuso o no practicidad, que es el propio estallamiento de la huelga. Es importantísimo, y déjenme decirles que para la calificación de una huelga se tienen, ahí traigo la lámina, si la podemos poner un tantito más adelante, por favor, más adelante, 32 días hábiles. Esas son las hipótesis de causas que se puede prorrogar el emplazamiento. Este es un esquema, se los dejo desde luego, porque este es un procedimiento de huelga completo. Tiene todo lo que es la parte de arriba, desde el inicio de la presentación del pliego hasta la audiencia de conciliación, que es toda la parte administrativa del procedimiento de huelga, y eso tenemos que conocerlo. El tribunal ni siquiera puede prejuzgar sobre ese contenido, es su obligación solamente tratar de avenir a las partes. Ahí dicen, oye juez, mi obligación solamente es señalar día y hora para la conciliación antes del vencimiento del periodo de prehuelga, y por eso se llama la fase administrativa del procedimiento de huelga, con independencia que estén del 920 al 938 las disposiciones legales, es administrativo. ¿Cuándo comienza la parte jurídica? Cuando estalla y viene la calificación de la huelga a las 72 horas. Eso es la parte jurídica y esa es la parte que debemos conocer. ¿Y qué pasa si la huelga? Solamente hay prácticamente 2 causas por las que la huelga puede ser inexistente. Una, cuando no existe la voluntad mayoritaria de los trabajadores, que hoy, ¿cómo creen que vamos a consultar esa voluntad mayoritaria? Voto personal, libre, secreto y directo. No hay otra. O bien, cuando no cumplió las formalidades para su tramitación que exige el artículo 920 de la Ley Federal de Trabajo, o que no cumplió el objeto que establece el artículo 450 y 451. Pero les voy a decir lo siguiente: si no cumpliera las formalidades o si no cumpliera el objeto, pues casi lo seguro es que el juzgador lo hubiera archivado de entrada. Prácticamente las posibilidades son muy pocas. Sí los hay, pero son muy pocas. Prácticamente nos tendríamos que ir a la voluntad de la participación y de la consulta, recuento ahí se llama, de los trabajadores correspondientes. Esto es la parte que considero que es importante, el decir, no solamente enfoquémonos a la conciliación, sino desde luego al eventual trámite jurídico que pudiera derivarse, máxime cuando la decisión no está en quien firma, la decisión está en quien decide y participa. Creo que es parte de lo que debemos enfrentar en este modelo de consolidación. Y después ya viene todo el procedimiento de huelga, porque cuando se viene la calificación, viene el desahogo de la diligencia de recuento, viene la audiencia, pero eso se tarda, en la siguiente lámina por favor, 32 días, más adelante por favor, 32 días se tarda esta circunstancia. Entonces, es verdadero. Pregúntenle a alguna empresa, pregúntenle a algún patrón, cuál sería la consecuencia de tener 32 días, y no estoy considerando las notificaciones, que cierto es que en materia colectiva
no se aplican los términos generales, y si te notifico a las 10 de la mañana, te puedo convocar para mañana una audiencia a las 11 y está todo en tiempo, pero puedo ahorrar unas pocas horas, pero los términos habrá que respetarse. Entonces, es prácticamente algo que se tiene que saber. Entonces, de manera importante quiero expresar que tenemos, todos los que estamos involucrados, tenemos que tener la conciencia de lo que está pasando en el entorno y qué obligaciones tenemos al respecto. Ya lo dije hace un ratito, hoy se depende muchísimo de la información de el órgano que tiene en posesión la totalidad de los contratos colectivos de trabajo y también la totalidad locales y federales y también la totalidad de los registros sindicales, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Déjenme decirles que en este momento ya hemos tenido, antes se trabajaba como la Junta Federal o Local tenía los contratos, se hacía la certificación, si es el titular, se hacía la certificación de lo que correspondiera, tenías el documento ahí, tú mismo te proporcionabas la información. Hoy se requiere, porque nadie tiene ya un contrato, se requiere que lo pida por oficio. Primero, la temporalidad. Segundo, todos somos humanos, todos somos susceptibles de error. Sí. Y entonces, en esas circunstancias, podemos generar un propio estallamiento de huelga con algún oficio. No se los digo nada más porque sí, ya hemos tenido documentos al respecto en el sentido de contratos legitimados y expidiendo la constancia de representatividad. Eso es contrario a derecho. Bueno, qué bueno que hubo una nueva petición, hubo una corrección y no pasa absolutamente nada. O también expidiendo una constancia de representatividad donde la empresa tiene 2 domicilios y era respecto de uno y la solicitud era respecto de otro. O sea, ese tipo de circunstancias que se pueden dar en la práctica, y desde luego también los entiendo. Si lo estás manejando vía plataforma, pues entonces es susceptible del error correspondiente. Y como punto importante también expreso lo siguiente. Díganme cómo voy de tiempo, Es bien importante en el procedimiento de huelga por firma, de esos contratos que dejaron de existir, que no fueron legitimados y que quedaron el 95% de las fuentes de trabajo, no federales, sino locales y de todas, sin contrato, se tiene hoy, para la procedencia del emplazamiento a huelga por firma, se tiene que obtener lo que nos comentaba el maestro Álvaro, la constancia de representatividad. ¿Qué es la constancia de representatividad? Es el documento que establece que tu sindicato que estás pidiendo la firma de un contrato, tienes cuando menos la voluntad del 30% de las personas que laboran en esa fuente de trabajo. Es decir, te conocen, tienes esa circunstancia. ¿Cuál es uno de los principales problemas que hoy se nos está presentando? Que el 390 bis, que es el artículo más largo de la Ley Federal del Trabajo, se lo recomiendo para 2 fines de semana. Sin tomar minutito. Porque dice que solamente se hace el procedimiento de consulta cuando una segunda asociación se adhiere a la petición. Es decir, sindicato A formula en plataforma su solicitud de constancia de representatividad y algún sindicato B se suma y se adhiere a esa petición. En esa circunstancia sí hacen la consulta para ver si efectivamente ese 30% está con uno o con otro. Pero si no hay adherencia, se los comento porque es fundamental, si no hay adherencia, si nadie se adhiere, te la dan
sin consulta alguna. En mi punto de vista, se está pasando por encima de la reforma. ¿Y saben cuántos problemas hemos tenido de esos? Todos. Entonces, decía yo, la problemática que se puede presentar es multifactorial, pero tenemos que distinguir en cuáles son los puntos más importantes que nos están generando problemas. Desde luego, es enriquecedor ver que efectivamente se va a un procedimiento de consulta donde efectivamente existe vida sindical y donde los parámetros dicen que se ha evolucionado y se han incrementado las prestaciones. Eso está muy bien. El problema es que en el entorno nacional expreso lo siguiente: aquí estamos hablando solamente de los procedimientos de naturaleza jurisdiccional, ya dije, huelga, titularidad y conflicto de naturaleza económica, pero en el entorno nacional tenemos que no se distingue la naturaleza ni económica ni jurídica del patrón, y patrón es toda persona que recibe los servicios de uno o más trabajadores. Llámale el físico de la tiendita que por la mañana trabaja en alguna dependencia, o bien una moral de las importantes que representa nuestro amigo Álvaro Altamirano, que tiene muchísimos trabajadores. Las obligaciones, la carga procesal que bien nos explicó nuestro juez es exactamente la misma para uno y para otro, y bajo esa circunstancia hoy existen, decía yo, procedimientos paralelos que tenemos que tener en el entorno jurídico, mecanismos de respuesta rápida. ¿Y por qué los abordo? Porque tiene especial relación con nuestras obligaciones del TEMEC, donde el Estado mexicano se comprometió con sus socios del norte, Estados Unidos y Canadá, a cumplir estas reglas, y si no se cumplen esas reglas, primero te sancionan, y si no se cumplen esas reglas, te pueden detener las operaciones económicas, tus exportaciones. Entonces, verdaderamente estamos, antes como mexicanos decíamos, bueno, pues eso dice la ley, pero no se cumple. Y decía la broma el doctor Baltasar Cavazos Flores, dice, no, pues el 123 nos quedó bellísimo, nada más que no se cumple, nada más que no les decimos a los demás. Bueno, hoy ya no quedan en la sola voluntad de los patrones, de los trabajadores, de las autoridades. Estamos todos obligados al respeto y cumplimiento de ese bloque constitucional que deriva del artículo primero constitucional. Pero, sobre todo, estamos siendo vigilados por los observadores de Estados Unidos y Canadá, y por tanto, no es el ánimo de solamente detonar el crecimiento en los salarios, porque el salario mínimo general, como decían hace un ratito, pues sí sube, pero al final de cuentas habrá que ver si la capacidad y la naturaleza jurídica de los patrones, personas físicas, les permiten cumplirlo. Y estamos aplicando una norma general de las empresas de primer mundo. ¿Qué le interesa al TEMEC de entrada? Y el TEMEC fue clarísimo: industria automotriz y sus relacionadas, mineras y sus relacionadas, panificadora y su relacionada, es decir, empresas fundamentales. Pero esto se lo estamos aplicando, estas nuevas reglas se las estamos aplicando a la tortillería, a la ferretería. ¿Y saben qué? La ferretería no tiene para pagar, y perdón que lo diga, pues el abogado más representativo de esta sesión, no tiene para pagarle algo al Altamirano. Entonces, tenemos una serie de circunstancias que debemos conocer, que nos obliga la nueva normatividad y que implica retos para el Estado mexicano,
Retos para el patrón. Déjenme decirle que con tristeza he tenido patrones que ya les dije, sí, ya tiene la constancia de representación, los corro a los 5 y les paga a los 5, pero ¿cómo es posible que no está respetando? Y hay procedimientos de derechos fundamentales, chéquense el 897, los de titularidad, como el TEMEC exigió que exista un procedimiento que analice si hay violación a derechos fundamentales, ahí lo pusieron. Pero entonces nuestra regulación legal que hoy tenemos es mucho más generosa. Si me preguntaran en el comparativo anterior y en el presente, tenemos una legislación de teoría y yo les diría bastante amplia y bastante protectora. ¿Cuál es el problema, mi estimado amigo juez? Que cuando nos toca confrontar eso con la realidad, con el principio de realidad, nos encontramos con todas estas problemáticas que les he tratado de compartir de manera sintética. Yo dije, cuando me dieron de naturaleza colectiva, dije, generalmente cuando viene el de naturaleza colectiva, ya no hay nadie en los foros. O a veces es tan tarde que ya se está cansado. Sé que es una materia árida, sé que no tenemos la afinidad, pero es una materia que sí puede generar un conflicto social. Yo aquí pudiera decir, individuales, podemos arreglarnos no en 10, en 100 o en 1000 o en 10,000, si estamos en la Ciudad de México, 10,000, nada más que uno de naturaleza colectiva sí te puede generar un conflicto social. Es más, veamos, y no era el ejemplo que yo quería diseñar, pero desde luego yo también expreso mi más amplia solidaridad al Poder Judicial Federal, que son la cúspide de esa impartición de justicia. Por cruzar una idea, pero no podía yo dejar de expresarlo de manera directa, me perdí en la otra. Finalmente, fíjense, y lo pongo de sencillo, con ese paro emblemático se generan pronunciamientos de Estados Unidos y vienen diferencias, Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, generamos un entorno que no es el adecuado para nuestro país. Al final de cuentas, simplemente quise señalar que cuando hay algún conflicto de naturaleza social, algún conflicto en una empresa, eso trasciende, y eso trasciende no solamente a la seguridad jurídica, trasciende al contenido económico, trasciende a la tranquilidad social. Entonces, mi objetivo de esta tarde ha tratado de ser darle importancia a la materia colectiva, que desde luego yo dije que era la columna vertebral de la reforma constitucional, y el hecho de que hoy se tenga que tomar la participación directa de los trabajadores en las decisiones más trascendentes nos implica la importancia de lo que tenemos que tener. Y si lo sumamos con la buena legislación y las complicaciones que hay para el cumplimiento, creo que tenemos en materia laboral verdaderos retos. Por eso no solo del Estado, sino de todos los que participamos, ya sea como parte trabajadores, sindicatos, patrones, operadores jurídicos, impartidores de justicia. Y con ello cierro este comentario. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, doctor. Antes de entregarle su reconocimiento, ¿hay alguna pregunta para el doctor? Aprovechen, por favor. ¿Nadie? Muy bien, doctor. Bueno, pues el Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México han tenido a bien la directiva de este colegio, conforme a las facultades establecidas en el capítulo 2, artículo 8, inciso C del instrumento de Constitución, le confieren a usted la calidad de miembro honorífico en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional
en pro de la dignificación de la abogacía y por su contribución en la difusión de la cultura jurídica laboral en el Congreso Nacional 2024. Además, vamos a hacerle entrega de un pequeño presente para que se lo lleve. Muchísimas gracias. Gracias. Pues bueno, continuando con los trabajos, hay que hacer una de las cosas más importantes, comer. Están los bocadillos.